Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Les propongo lo siguiente. Venimos analizando la crisis bancaria con distintos analistas, con diferentes perspectivas. Vimos la parte económica, vimos la parte regulatoria, más técnica, los riesgos de efectivamente contagio. Tratamos de analizar la parte también más política. Les propongo un cambio de perspectiva. Seamos francos, todas las decisiones de política pública tienen costos y beneficios. No hay ninguna decisión que sea inocua. Y frente a una crisis uno entiende que haya prioridades y que en este caso en particular, como lo vimos con Santiago, como lo analizamos con tantos entrevistados, aquí lo importante es que la crisis no escale. Y la verdad que como prioridad de política pública uno la tiene que compartir. Hay algo que está mal, lo más importante es que no sea peor. ¿Qué significa eso en la práctica? Una reacción rápida, una cooperación incluso con otros actores del sistema financiero que pusieron dinero, decisión política, como para también evitar que esto escale. Uno dice, bueno, ellos tenían efectivamente intereses individuales, egoístas, porque eventualmente cuando una crisis se expande uno nunca sabe dónde termina y efectivamente los bancos se protegían a sí mismos al salvar, en este caso, al First Republic. Pero se dio en un contexto de cooperación, de diálogo con los reguladores, con la Reserva Federal, para efectivamente lograr este objetivo, que las cosas no estén peores. Fantástico. ¿Qué hay que mirar ahora? Porque uno entiende que en la primera etapa de la crisis, lo que se hizo con un poquito de improvisación, con fin de semana donde estábamos todos muy tensionados esperando cómo abrían los mercados, qué información finalmente se confirmaba. Esa es la primera etapa. Ahora aparece una segunda pregunta. Efectivamente, cuando uno analiza la historia financiera, hay siempre una tensión entre sostener la estabilidad de precios y sostener la estabilidad del sistema financiero. Expliquemos esto un poquito mejor. Estabilidad de precios requiere muchas veces medidas duras, como subir la tasa de interés o generar competencia externa para aquellos productos que son transables, que se pueden importar, porque claro, si está abierta la economía, si sube mucho el precio de un producto determinado, viene ese producto importado y automáticamente al aumentar la oferta, baja el precio. Tiene costos, por supuesto, pero se beneficia al contribuyente. Ahora, pregunta fundamental. Si vamos a un contexto en el cual, como consecuencia de este intento de evitar una propagación, un contagio de la crisis, la Reserva Federal empieza a reducir el ritmo en su lucha contra la inflación. No es que no tenga eso como objetivo, pero pasa a ser una cuestión secundaria. Claro, ¿cuál va a ser la consecuencia? Probablemente evitemos, si lo hacen bien, que se propague la crisis en este segundo momento de tensión, por ejemplo, con los bancos regionales o con otras entidades financieras que puedan también sufrir las consecuencias de las subas que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, cuidado, si se posterga la lucha contra la inflación, vamos a perder como contribuyentes, como ciudadanos, como actores económicos, como trabajadores, porque la inflación erosiona nuestro ingreso y genera un conjunto de incentivos perversos. Y esto claramente termina complicando el ciclo económico, con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Algo típico en política pública, donde la clave es que hay que elegir entre dos escenarios malos. No hay ningún escenario ideal. No es que quiero esto como primera opción y esto otro como segunda opción. No. Acá hay que tratar de priorizar lo menos malo entre distintas alternativas de política pública. ¿Y cuál es el criterio? ¿Predomina acaso aquí un criterio
técnico puro es que uno va a un especialista, a un médico, y de acuerdo a la literatura, a la experiencia, uno puede optar en función de cuestiones que objetivamente aparecen como las soluciones más factibles. No, acá el criterio es político. Entonces, entendiendo que todas las soluciones son eventualmente costosas y que estamos ante escenarios malos, bastante malos o muy malos, la pregunta es, ¿quién va a decidir entre esos escenarios? Y como ciudadanos, nuestra atención tiene que estar puesta precisamente en el criterio de selección, porque eso puede responder a cuestiones políticas, ideológicas, intereses electorales, y ahí sí hay un impacto que no tiene que ver con la característica de la crisis o con la naturaleza de las soluciones, sino con la decisión política de optar por una u otra. Entonces, alerta. No es trivial definir por las distintas alternativas. Eso tiene que ver con una concepción del poder, con una con un autoexamen respecto de qué gana y qué pierde un político determinado con sus intereses electorales. Y eso, creo yo, ahí sí entramos en un terreno distinto. No es el terreno de policy, es el terreno de politics, de los intereses asociados a una decisión determinada. Por eso quise tomarme un tiempo para explicarles esta cuestión y convocarlos a pensar políticamente, entendiendo que todas las decisiones son potencialmente costosas. Aquí lo que tenemos que exigir es que predomine un criterio lo más técnico posible, lo más objetivo, desapasionado, despolitizado, para evitar que haya efectivamente ganadores o perdedores con criterios no objetivos, sino políticos. Esto, para que ustedes lo entiendan muy bien, se traduce, por ejemplo, en quién paga los costos de estas decisiones. Si esto tiene un costo fiscal y uno entiende que efectivamente a veces eso es necesario frente a la alternativa que implica no proponer una solución, como pasó con la pandemia. Hubo esfuerzo fiscal para sostener sectores, para ayudar con el pago de salarios ante una economía que se había frenado porque teníamos riesgo de salir a la calle antes de que se conocieran mejor las características del COVID, hasta que aparecieran las vacunas, etc. Allí uno tiene que entender que el costo fiscal es significativo. ¿Por qué? Esto se paga con más impuestos, con más deuda o con más inflación. Y los impuestos no se distribuyen de manera homogénea, consistente, equilibrada en toda la sociedad. Hay sectores que pagan más que otros en función de su ingreso. La deuda tiene un impacto también, lo que va al sector público no va a financiar al sector privado. Y la inflación también obviamente nos afecta como consumidores y como ciudadanos. Con lo cual, piensen ustedes que la decisión esta, los costos que va a tener, lo terminamos pagando todos como sociedad. Esa es la clave en este dilema. Problemas van a aparecer siempre. Nuestra exigencia tiene que ser que acá aparezcan las mejores soluciones técnicas y que el costo sea equilibrado, que no paguen más unos que otros y que no se meta la cola de la política eligiendo soluciones para proteger intereses determinados. Esto ha sido Poder y Dinero. Tratamos, dentro de lo posible, de, examinar a fondo algunos problemas que forman parte de la agenda cotidiana, a veces con una perspectiva más de largo plazo, a veces entendiendo, como fue nuestro objetivo hoy, distintas aristas, distintas dimensiones de un problema que es complejo. Lo hacemos pensando en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, poniéndonos siempre o tratando de ponernos del lado del interés general, que por supuesto es a veces un poco abstracto, pero confiamos en que podemos contribuir a que ustedes comprendan mejor estas cuestiones que lamentablemente cada tanto afectan nuestra vida cotidiana y nuestra relación con lo público, como por ejemplo una crisis financiera. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Lo vemos muy prontito. Muchas gracias.